Mi nombre era Samir. Yo era maestro del Alcorán, un pilar en mi comunidad conservadora de la Ciudad de México, respetado, temido, pero también vacío. Detrás de mi apariencia austera, una tormenta de dudas rugía silenciosamente. Durante años, seguí los dogmas sin cuestionar, mientras un hambre espiritual crecía dentro de mí. ¿Por qué me sentía así? ¿Dónde estaba Dios en mi vida? Estas preguntas ocultas entre oraciones atormentaban mi ser. Una noche, mientras meditaba en la oscuridad de la mezquita, todo cambió. Una luz resplandeciente, que parecía venir de otro mundo, inundó el lugar. Entonces, escuché una voz que resonó en lo más profundo de mi alma. Samir, yo soy Jesús. No era una figura distante, sino una presencia cálida y llena de amor, que desmanteló las murallas construidas por años de temor y obediencia ciega. De repente, comprendí que todo lo que creía era un velo, un engaño que había nublado mi visión de la verdad. Jesús me mostró la guerra espiritual que estaba ocurriendo, no solo en mi corazón, sino en mi entorno. Las instituciones que seguía conteniendo a la humanidad en cadenas, perpetuando el temor y la culpa. Ahí, en esa revelación divina, comencé a experimentar un nuevo despertar. Uno que empujaba los límites de mi fe y mi vida. Al regresar a casa, un torrente de emociones me invadió. Al compartir mis nuevas creencias, enfrenté el rechazo y la hostilidad de quienes más amaba. Me sentí atrapado entre dos mundos, el de la tradición que conocía, y el de la nueva verdad que Jesús había revelado. Sin embargo, a pesar del terror a perderlo todo, sentía una incontrolable necesidad de seguir esa luz que había entrado en mi vida. Comencé a explorar la Biblia, conectándome con otros que, como yo, habían experimentado un cambio radical. En cada palabra encontraba paz. En cada oración silenciosa, sentía que Dios me llamaba a seguir adelante. Fue en esos momentos de soledad y búsqueda que se despertó en mí un propósito. Compartir este mensaje con aquellos que aún viven en la oscuridad. Así, te invito a acompañarme en este viaje. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde dónde nos estás viendo y qué hora es en tu localización. Y si amas a Jesús, considera suscribirte a Testimonios Más Allá, donde compartiremos historias que transforman vidas. Porque lo que estás a punto de escuchar es más que un testimonio. Es una revelación que puede cambiar tu vida para siempre. En un barrio conservador de la Ciudad de México, donde la cultura islámica predomina, yo era Samir, un respetado profesor de Alcorán. La imagen que proyectaba siempre había sido la de un líder firme, alguien con un gran sentido de responsabilidad para con mi comunidad. Sin embargo, tras esa fachada austera, ocultaba un vacío emocional que me hacía sentir incompleto. La vida que llevaba parecía una rutina, un ciclo interminable de enseñanzas y expectativas que, aunque gratificantes en apariencia, me dejaban un sentimiento profundo de insatisfacción. A pesar de ser admirado, había noches en las que la tristeza me invadía, y las dudas sobre mi fe empezaban a asomar. Una noche, mientras luchaba con esos pensamientos, inicié una oración sincera. En medio de la oscuridad, cuando la desesperación era abrumadora, algo extraordinario ocurrió. Una luz brillante llenó mi habitación y, en ese instante, vi a Jesús. Su presencia era cálida y envolvente, y sentí como si todo mi ser se iluminara. Samir, me dijo con una voz profunda y amorosa, la verdad te liberará del engaño. Sus palabras me impactaron profundamente, y en ese momento, comprendí que estaba en un punto de quiebre en mi vida. La revelación de su luz no solo disipó mi soledad, sino que encendió una chispa de esperanza en mi corazón. Durante nuestro encuentro, Jesús comenzó a revelarme verdades ocultas sobre el mundo que me rodeaba. Me mostró la guerra espiritual que se libra en cada rincón de nuestras vidas, una lucha constante contra la agenda oculta de la élite que manipula nuestras creencias. La angustia que había sentido en mi interior ahora se hacía tangible. Las injusticias y las divisiones que observamos en la sociedad no son meras coincidencias. Son el resultado de un sistema diseñado para controlarnos y mantenernos en la oscuridad.
Aprendí que la liberación de este engaño comienza por el despertar de nuestras conciencias. Sin embargo, al regresar a mi vida cotidiana después de esta revelación, el miedo al rechazo y a la condena por parte de mi comunidad era aplastante. Sabía que compartir mi experiencia y mi nueva comprensión de la fe podría hacerme ver como un traidor. Los murmullos de desaprobación me llenaban de ansiedad, pero la necesidad de hablar sobre esta verdad se convertía en un fuego ardiente en mi interior. Cada vez que pensaba en hablar recordaba la luz de Jesús, y sabía que debía ser un faro para otros que, como yo, podrían estar atrapados en el engaño. Con el tiempo, empecé a buscar formas de comunicar mi experiencia sin temor. Me uní a grupos secretos donde otros compartían su propia lucha espiritual. La conexión con estas almas afines me inspiró a continuar adelante. Juntos, discutíamos las verdades que habíamos descubierto, y cómo podríamos ayudar a otros a despertar. La guerra espiritual no es solo algo personal, se trata de un movimiento colectivo para iluminar la oscuridad y desafiar el engaño. Con cada nuevo testimonio, sentía que la luz de Jesús se extendía, y que cada voz unida podría ser la clave para abrir los ojos de aquellos que aún viven en la sombra. Durante mis oraciones, experimenté un creciente anhelo que resonaba en lo más profundo de mi ser. Como fiscal federal en Ciudad de México, había sido educado para seguir las normas y doctrinas que se me impusieron desde pequeño. Sin embargo, a pesar del respeto que gané en mi comunidad, sentía que había un vacío espiritual en mi vida que no podía ignorar. Las verdades religiosas que me habían enseñado comenzaron a perder su brillo y una lucha interna se desató en mi corazón. Era como si los cimientos de mi fe se estuvieran desmoronando, dejándome con más preguntas que respuestas. Las noches se convirtieron en mis aliadas y mis enemigas. Mientras intentaba dormir, la angustia seguía llamándome. Cada vez que me arrodillaba a orar, me invadía un sentimiento de incomprensión y soledad. Buscaba la conexión con lo divino que había sentido en mis años de formación, pero lo único que encontraba era un eco vacío. Solía pensar en la agenda oculta que parece controlar nuestro mundo, una manipulación que nos aleja de la verdad y del amor. Sabía que debía encontrar una respuesta, que había algo más allá de lo que me habían enseñado. Una noche, cuando la desesperación llegó a su cúspide, ocurrió un evento que cambiaría mi vida. En medio de la oscuridad, una luz brillante iluminó mi habitación. En ese instante, vi a Jesús. Y su presencia era tan palpable que mi corazón se detuvo por un momento. Samir, dijo con amor y compasión, no temas buscar la verdad. Su voz resonó dentro de mí, despertando una nueva comprensión y un sentido de calma en medio de la tormenta interna. Viendo su luz, sentí que toda mi angustia comenzaba a desvanecerse. Era un encuentro que transformaría todo lo que creía saber. A través de su revelación, Jesús me mostró verdades ocultas sobre la condición humana, sobre las guerras que hemos librado en nombre de creencias, y sobre cómo la élite ha manipulado nuestras acciones a través del engaño. Las injusticias y divisiones que enfrenta nuestra sociedad no son casualidad. Son el resultado de un sistema que busca perpetuar la ignorancia y el miedo. Entendí que mi vida ya no podía continuar como antes. Tenía la responsabilidad de desafiar esa agenda oculta, de ser un agente de cambio en medio de una guerra espiritual que afecta a tantas almas. Con cada día que pasaba después de ese encuentro, sentía que el deseo de actuar se volvía más intenso. La paz que había encontrado en mi conexión con Jesús me dio fuerzas para confrontar mis miedos. Pensaba en compartir esta revelación con otros que, como yo, quedaban atrapados en las sombras del engaño. Mi corazón anhelaba ver a otros despertar de la oscuridad y encontrar la luz de la verdad. Sabía que mi experiencia podía ser un faro para aquellos que todavía luchaban en la guerra espiritual, y estaba decidido a ser parte de ese movimiento. Afirmaría con valentía que, aunque mis raíces aún me llamaban, el amor y la verdad de Jesús eran mi nueva orientación. En una noche de profunda angustia, me encontraba meditando en la mezquita, buscando respuestas a preguntas que me atormentaban. La vida que había llevado, marcada por la responsabilidad de ser un fiscal federal musulmán en Ciudad de México, se sentía vacía.
Aunque era respetado por mi hogar y comunidad, había una lucha espiritual que quemaba dentro de mí, un deseo ardiente de descubrir una verdad más profunda. Mientras cerraba los ojos y buscaba paz, de repente, fui envuelto por una luz intensa que iluminó toda la habitación. Era como si el tiempo se detuviera y, en el centro de esa luz escuché una voz suave que decía: Samir, yo soy Jesús. La afirmación de su identidad resonó en mi interior, desdibujando las fronteras entre lo físico y lo espiritual. En ese instante, comprendí que estaba siendo llamado a un despertar. La paz que antes me eludía ahora me llenaba, mientras las dudas que habían atormentado mi alma se desvanecían ante su luz. Jesús comenzó a revelarme verdades que habían permanecido ocultas por mucho tiempo, verdades respecto a la manipulación de la élite y la agenda oculta que se interpone entre la humanidad y su verdadera esencia. Sentí que una corriente de conocimiento fluía a través de mí, desbloqueando entendimiento sobre la sociedad, la política y el propósito de nuestras vidas en este mundo. Las visiones que comenzaron a presentarse ante mí eran impactantes. Jesús me mostró cómo la élite utilizaba el engaño para dividirnos, alimentando guerras y conflictos que solo apuntaban a mantener el control sobre nuestras mentes y corazones. La realidad de lo que significa vivir en este sistema corrupto era aplastante, y comprendí que mi experiencia en la mezquita no solo era un encuentro espiritual, sino un llamado a la acción. La guerra espiritual que enfrentamos no es solo interna, sino que se despliega en cada rincón de la humanidad, y sentí que debía hacer mi parte para promover el despertar entre aquellos que aún estaban atrapados en la oscuridad. A pesar de la luz que me envolvía, la tensión crecía dentro de mí. Mientras absorba esas revelaciones, una inquietud me acosaba. El miedo a ser rechazado por mi comunidad, por aquellos a quienes amaba. La idea de que mis seres queridos me vieran como un traidor pesaba en mi mente. Sin embargo, sabía que seguir el camino de la verdad me traería consigo la paz que tanto buscaba. A medida que esta revelación se arraigaba más profundamente en mi ser, me di cuenta de que no podía guardar silencio ante lo que había aprendido. Debía ser un mensajero del amor y la verdad que Jesús me había revelado. Con cada día que pasaba, me encontraba en la encrucijada de mi antigua vida y de la nueva misión que se presentaba ante mí. Comencé a buscar maneras de compartir mis experiencias con otros, de enseñarles que la guerra espiritual es una lucha que todos debemos enfrentar. Participé en encuentros donde otros buscadores compartían sus testimonios. La conexión con esas almas que también estaban en busca de la verdad me llenaba de energía. Juntos, desafiábamos el engaño. En esos momentos, tomé conciencia de que, al unir nuestras historias, aumentábamos el eco de la verdad y la esperanza que necesitaban ser escuchadas. La misión apenas comenzaba, y sabía que debía enfrentar cualquier obstáculo que se interpusiera en el camino hacia el despertar. Al regresar a casa tras mi encuentro con Jesús, sentí una mezcla abrumadora de miedo y esperanza. Al compartir mis nuevas creencias con mi familia, esperaba que pudieran entender la transformación que había experimentado. Pero lo que enfrenté fue hostilidad y rechazo. Me llamaron hereje, traidor a nuestras tradiciones, y esas palabras golpearon mi corazón con la fuerza de un martillo. Cada insulto era un recordatorio de la lucha interna que llevaba dentro. La guerra espiritual que había comenzado como un conflicto personal ahora se manifestaba en las miradas de decepción de aquellos que amaba. El peso de la culpa se hacía cada vez más pesado. Al ver el dolor en los ojos de mis seres queridos, sentía que estaba traicionando no solo a ellos, sino a toda la comunidad que había sido mi hogar. La sensación de soledad me envolvía en un abrazo que se sentía impenetrable. Intentaba aferrarme a la paz que Jesús me había ofrecido, pero cada reproche resonaba en mi mente, y las dudas comenzaban a resurgir. ¿Realmente había hecho lo correcto al seguir este nuevo camino? La incertidumbre me conducía a un estado de ansiedad profunda, donde cada día se convertía en una batalla por mantener la fe. En medio de esta oscuridad, las enseñanzas de Jesús seguían emergiendo en mi mente, como una luz tenue en la penumbra. Me había revelado verdades que de ninguna manera podía ignorar. La agenda oculta que controla nuestras vidas era algo real, y la élite manejaba los hilos del engaño en la sociedad.
comencé a comprender que mis luchas no eran en vano, que cada enfrentamiento con el rechazo era una oportunidad para fortalecer mi convicción. La guerra espiritual que enfrentábamos no era solo un asunto personal, era algo colectivo que pedía a gritos ser reconocido y desafiado. A pesar del dolor, mi deseo de ayudar a otros a descubrir esta revelación se volvía cada vez más fuerte. Encontré momentos de consuelo al conectarme con aquellos que también estaban en busca de la verdad, personas que llevaban en sus rostros la marca del sufrimiento. Compartir cada historia, cada experiencia de transformación, era como un bálsamo para mi espíritu herido. En esos espacios seguros, donde discutíamos la manipulación de la élite y las verdades sobre nuestra espiritualidad, comenzaron a florecer nuevos lazos de solidaridad. Sentía que juntos podíamos superar los miedos y construir una comunidad basada en la verdad y el amor. Sin embargo, el temor al aislamiento nunca desapareció por completo. Cada encuentro con mi familia se convertía en un recordatorio del abismo que se había creado entre nosotros. Las discusiones se volvían tensas. Cada intento de compartir mi fe resultaba en más resistencia y dolor. Pero el amor de Jesús no solo iluminaba mi vida, sino también la de quienes me rodeaban. En mi corazón, aún albergaba la esperanza de que algún día podrían entender mi viaje y encontrar su propio despertar. A medida que corría el riesgo de hablar sobre mi fe, comprendí que estaba no solo defendiendo mis convicciones, sino también abriendo la puerta a una nueva forma de vida que podría atraer a otros a la luz. A medida que investigaba el cristianismo en secreto, me encontraba en un laberinto de emociones encontradas. La curiosidad y el deseo de conocer la verdad chocaban contra el miedo a perder a mi familia y la cultura que había moldeado mi identidad como fiscal federal musulmán en Ciudad de México. Cada noche, mientras me sumergía en las páginas de la Biblia, una sensación de paz comenzaba a llenar el vacío que había sentido por tanto tiempo. Sin embargo, esa paz venía acompañada de un peso en el corazón. Sabía que mi búsqueda de la verdad podría resultar en un rechazo por parte de aquellos que más amaba. Con el tiempo, descubrí comunidades de fe que compartían sus propias luchas y transformaciones espirituales. Mi primera reunión con ellos fue un acto de valentía y desesperación. Cada historia que escuchaba sobre encuentros con Jesús resonaba en lo más profundo de mi ser. Había personas que también parecían haber vivido una guerra espiritual, enfrentándose a su propio miedo y escape de engaños que habían aceptado durante años. La conexión que sentí con estas almas afines fue instantánea. Estas personas se habían atrevido a desafiar las sombras que amenazaban con devorar sus esperanzas. A medida que compartía mi propia historia, supe que estaba en el camino correcto. La revelación de que hay un amor más grande y una luz que puede guiarnos a través de la oscuridad, me llenó de un deseo ardiente de ayudar a otros en su propio despertar. Sin embargo, también en el fondo sabía que eso venía con riesgos. El miedo a perder a mi familia y ser visto como un paria se convirtió en una lucha constante en mi mente. Las noches a menudo me encontraban despierto, reflexionando sobre el precio que tendría que pagar por la verdad que estaba buscando. En esas noches de insomnio, el amor de Jesús continuaba apareciendo en mis pensamientos, evocando una sensación de paz. Su luz era un recordatorio constante de por qué debía seguir adelante. Me mostraba la agenda oculta de la élite, cómo sus manipulaciones se entrelazaban en la política y la sociedad para mantener a la humanidad en un estado de confusión y división. Cada revelación me llenaba de una mezcla de miedo y determinación. Sabiendo que debía hacer mi parte para desenmascarar el engaño y ayudar a otros a ver lo que yo había visto. La guerra espiritual no solo se luchaba en lo privado, requería que muchas voces se levantaran. Al final, este camino se convirtió en un viaje de creatividad y propósito. Ya no era solo acerca de mí, sino de todos los que necesitaban escuchar la verdad. Comencé a buscar formas de compartir mi testimonio, a crear espacios donde pudiéramos discutir la manipulación que nos rodea. Con cada persona que encontraba dispuesta a escuchar, sentía que un nuevo amanecer se estaba gestando. La esperanza estaba en el aire y la urgencia de actuar se hacía sentir. La guerra espiritual que enfrentamos juntos podía ser abordada,
y juntos podríamos romper las cadenas del engaño. Esta lucha por la verdad era solo el comienzo de una nueva vida y una nueva comunidad, y el deseo de ver a otros liberarse del miedo era más poderoso que cualquier obstáculo en mi camino. Su búsqueda de la verdad me llevó a orar silenciosamente a Jesús en las noches más oscuras de mi existencia. En esos momentos de introspección, mi corazón anhelaba respuestas que parecían eludir mi comprensión. Era fiscal federal en Ciudad de México, un rol que había asumido con orgullo pero que a menudo sentía como una carga. Las normas y tradiciones que seguía desde niño empezaban a parecerme cadenas, y cada día me daba cuenta de que la guerra espiritual que enfrentaba no podía ser ignorada. La desilusión y la confusión se volvían cada vez más intensas, y mis oraciones se tornaban un clamor por claridad y entereza. Un día, mientras oraba con fervor, sucedió algo extraordinario. La habitación se iluminó de repente, y sentí una presencia que me envolvía. Era Jesús, y su luz era tan pura que sentí como si una corriente eléctrica recorriera mi cuerpo. «Samir», dijo con una calma que me tranquilizaba, «la verdad te liberará del engaño». Sus palabras resonaron en mi interior, abriendo mis ojos a una realidad que había estado oculta. Una profunda paz comenzó a llenar el vacío que había sentido por tanto tiempo. En ese instante, supe que mi búsqueda de la verdad había llegado a un punto de inflexión. A través de ese encuentro, Jesús me reveló verdades que impactaron mi vida. La élite que controla nuestras sociedades opera bajo una agenda oculta, tejiendo engaños que mantienen a la humanidad en un estado de confusión y temor. Las guerras que vemos a nuestro alrededor son el resultado de esa manipulación, y en lugar de unirnos nos dividen. Mientras entendía este plan maligno, sentí una oleada de angustia, pero también de responsabilidad. La revelación de la guerra espiritual que nos enfrenta era un llamado a la acción, y sabía que debía tomar este camino. Con cada día que pasaba después de la revelación, la urgencia de actuar se transformaba en un fuego ardiente dentro de mí. Sin embargo, el miedo a perder mi hogar y a ser rechazado por mi familia me perseguía constantemente. La idea de compartir mi experiencia y la fe en Jesús con aquellos que amaba me aterraba. Pero al mismo tiempo, sabía que el amor que había encontrado era más fuerte que cualquier temor. Me di cuenta de que mi misión no era solo para mí. Era para todos aquellos que aún permanecen en la oscuridad, buscando respuestas. Finalmente, tomé la decisión de llevar a cabo un bautismo en secreto, un acto simbólico que reafirmaría mi nueva fe y mi deseo de vivir en libertad espiritual. Ese día, rodeado de gente que compartía mi lucha, completamente entregado a mi nueva vida, sentí como si todas las cadenas del pasado se rompieran. La experiencia fue transformadora. El agua se sentía como un renovado comienzo, un compromiso de dar la espalda al engaño y abrazar la verdad. Al salir, sabía que mi vida nunca volvería a ser la misma, y estaba decidido a compartir esta luz con otros, a ser parte del despertar espiritual que tanto necesitaba el mundo. Con la comprensión de que mi experiencia tiene un propósito mayor, sentí un profundo llamado a compartir el Evangelio con otros. La luz que Jesús había traído a mi vida no podía conservarse en la oscuridad. Desde mi encuentro, había aprendido que la guerra espiritual no solo se libra en las sombras de la mente, sino que se manifiesta en cada rincón de nuestra realidad cotidiana. Debido al engaño perpetrado por la élite, muchos viven sumidos en la ignorancia, atrapados en una agenda oculta que perpetúa el sufrimiento y la división. Reconocí que debía romper el silencio que rodeaba estas verdades, incluso si eso significaba enfrentar el rechazo y la soledad. Cada día que pasaba sin compartir mi testimonio se sentía como un peso en mi alma. La paz que había encontrado al abrazar mi fe, se transformaba en una inquietante urgencia. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados mientras otros se mantenían en la oscuridad. Así que decidí buscar maneras de hablar sobre lo que había aprendido, de abrir los ojos de aquellos que, como yo, estaban atrapados en un ciclo de confusión. La idea de compartir el Evangelio se convirtió en mi misión,
un deber que sentía que debía cumplir para honrar a Jesús y a la verdad que había revelado en mi vida. Al principio, la tarea parecía monumental. Me recordaba constantemente a mí mismo que el camino de la verdad no es fácil. Las reacciones que anticipaba de mi familia y amigos pesaban en mi mente. Aunque había encontrado la fuerza en la revelación, temía el rechazo que podría enfrentar. Sin embargo, cada vez que recordaba la luz de Jesús, veía aclarados los caminos para superar los obstáculos. Sentí un profundo amor por mis seres queridos, y la esperanza de que algún día pudieran ver esta verdad brilló en mi corazón como un faro en la oscuridad. Con este propósito en mente, comencé a reunirme con otras personas que también buscaban respuestas. Nuestros encuentros se transformaron en espacios seguros para explorar profundas cuestiones espirituales. Compartíamos experiencias, testigos de cómo habíamos sido tocados por la gracia divina. En cada diálogo, era evidente que todos nosotros habíamos empezado a romper nuestras cadenas, a liberarnos del engaño que nos había mantenido cautivos durante tanto tiempo. La guerra espiritual que una vez sentí tan aislada ahora se convertía en una lucha colectiva. Así, con cada historia compartida y cada testimonio de fe, la comunidad que estábamos formando se sentía más fuerte. Comenzamos a organizar reuniones más amplias, donde otros pueden sentirse libres de expresarse y encontrar consuelo en el apoyo mutuo. Esta nueva vida que había abrazado no solo era un viaje hacia el despertar personal, sino un esfuerzo por llevar luz a aquellos que estaban perdidos en la oscuridad. La urgencia de actuar y de compartir el amor de Jesús se volvía cada vez más poderosa, mientras la esperanza de una transformación espiritual se extendía como un fuego que no podría ser apagado. Aterrado pero resuelto, tomé la audaz decisión de abandonar mi hogar. Era una elección que llevaba dentro de mí desde hacía tiempo, alimentada por el deseo de encontrar una verdad más profunda y de vivir mi fe de manera auténtica. Como fiscal federal musulmán en Ciudad de México, siempre había sido un hombre de normas y tradiciones, alguien a quien la comunidad respetaba. Sin embargo, el encuentro con Jesús había abierto mis ojos a un mundo contradictorio, donde el amor y la verdad se enfrentan a la agenda oculta de una élite que manipula nuestras vidas desde las sombras. Este acto de dejar atrás todo lo conocido, simbolizaba mi compromiso con un nuevo camino, uno lleno de incertidumbres pero también de esperanza. La decisión de partir no surgió sin miedo. Temía lo que mis seres queridos pensarían de mí, la posibilidad de ser visto como un traidor a mis raíces y a la cultura que me había definido. Pero el anhelo de despertar a una nueva vida, de no limitarme a lo que se esperaba de mí, superaba cualquier temor. En las noches, mientras meditaba y oraba, sentía que la lucha espiritual se intensificaba. Sabía que cada paso hacia la verdad era un paso hacia la libertad, no solo para mí, sino para todos aquellos que aún permanecían atrapados en la oscuridad del engaño. A medida que cruzaba el umbral de mi hogar por última vez, un torrente de emociones me invadió. Lloré por lo que dejaba atrás, pero también sentí que una nueva energía comenzaba a resonar en mi interior. Comencé a visualizar mi vida, no solo como un fiscal, sino como un mensajero de la verdad que había encontrado en Jesús. En ese momento, comprendí que mi existencia se había transformado en una misión. Cada palabra que había escuchado de él durante nuestro encuentro, reverberaba en mi mente, recordándome que mi propósito era desmantelar el engaño que permeaba nuestras vidas. Al llegar a la nueva realidad que había elegido, busqué la manera de conectar con otros que compartieran mis inquietudes espirituales. Encontré grupos de personas que, al igual que yo, estaban cansadas de las cadenas de la ignorancia y deseaban despertar. Compartir mis experiencias y escuchar las de otros fue un bálsamo para mi alma herida. Todos estábamos en la misma lucha, enfrentando la guerra espiritual que se libra no solo en nuestras mentes sino en cada rincón de nuestra sociedad, donde la élite juega un papel fundamental en la manipulación de las creencias y la perpetuación del sufrimiento. La combinación de mis nuevos amigos y la luz de Jesús me proporcionaron la fuerza necesaria para continuar. Nos unimos en nuestro deseo de compartir la verdad.
con el fin de ayudar a otros a romper las cadenas del engaño. Cada reunión, cada conversación, era un pequeño paso hacia el despertar que tanto necesitábamos. Sin embargo, el eco de la presión social seguía presente. La posibilidad de que mi familia me rechazara siempre acechaba en el fondo de mi mente. Pero nuevamente, el amor de Jesús me llenaba de valor. Así, con cada nuevo día que amanecía, reafirmaba mi compromiso de llevar luz a otros, enfrentando mis temores con la fe de que la verdad eventualmente prevalecería sobre cualquier obstáculo. A medida que atravesaba el desierto del sufrimiento y la duda, sabía que mi libertad espiritual tenía un alto costo. La elección de seguir a Jesús y abrazar su verdad se sentía como un camino solitario y lleno de desafíos, pero mi convicción me impulsaba hacia adelante. Desde mi encuentro con Él, sentí que la lucha que enfrentaba no era solo contra mis temores internos, sino contra un sistema que promueve el engaño y alimenta la guerra espiritual en la que vivimos. Las decisiones que tomé comenzaban a resquebrajar las normas que había seguido ciegamente durante años, y el miedo al rechazo siempre estaba presente. Las noches se habían vuelto mis aliadas y mis enemigas. En la oscuridad, cuando la soledad se apoderaba de mí, recordaba la luz de Jesús que había iluminado mi ser. Sin embargo, el precio de mi libertad espiritual era el sufrimiento que causaba a mis seres queridos. Ver a mi familia mirar con desaprobación, sentir su dolor ante mi decisión de buscar una nueva fe, era un peso en mi corazón. Pero, al mismo tiempo, sabía que el egoísmo también consistía en mantenerme en la oscuridad, sin compartir la verdad que había descubierto. Con cada día que pasaba me encontraba más decidido a seguir esta nueva ruta. Cada conversación con personas que también se sentían perdidas, que buscaban respuestas, era un recordatorio de que no estaba solo en esta batalla. Las revelaciones de Jesús comenzaban a tomar forma en mí, y entendía que debía hablar sobre la agenda oculta que controla nuestras vidas, así como la manera en que la élite utiliza el engaño para dividir y manipular. Cada relato compartido, cada experiencia de transformación, era una chispa que encendía la esperanza en medio de un mundo que tantas veces se siente sombrío. El proceso de evangelización no fue fácil. Cada vez que intentaba comunicar mis nuevos pensamientos y experiencias, el temor al rechazo me invadía. La guerra espiritual que enfrentaba no era solo en mí, sino en la sociedad misma. Por ello, me sentía incluso más motivado a exponer la verdad. Conocía el dolor que se sentía al ser observado y juzgado, pero también sabía que la verdad tenía el poder de sanar. Así que, en cada reunión, cada oración compartida, cada testimonio que escuchaba, sentía una energía renovada y urgente en mi interior. Y aunque la lucha era constante, la luz de Jesús seguía siendo una guía en mi viaje. Su amor incondicional me empujaba a seguir adelante, incluso cuando el camino se tornaba incierto. La posibilidad de que mis palabras pudieran cambiar la vida de alguien me llenaba de esperanza. Cada encuentro con nuevos buscadores de la verdad me daba la certeza de que estábamos inyectando un nuevo despertar en la comunidad. Mi historia, aunque marcada por el sufrimiento y el rechazo, se convertía en un testimonio vivo de lo que significa seguir el camino de Jesús y luchar por la verdad en una guerra espiritual que no cesará hasta que cada alma encuentre su luz. Años después, me he convertido en un misionero respetado, alguien que siembra esperanza en mi comunidad. Lo que antes era un viaje lleno de dudas y rechazos, ahora se ha transformado en una misión clara: ayudar a otros a despertar a la verdad que Jesús me reveló en mi vida. A pesar de las sombras del pasado, donde fui criticado por mis creencias y llamado hereje por mi propia familia, sigo adelante con la convicción de que la luz de la verdad puede cambiar vidas. Cada sonrisa, cada abrazo de aquellos a quienes he tocado, refuerza mi compromiso y me llena de un amor que va más allá de las críticas que alguna vez enfrenté. Las noches de angustia y soledad quedaron atrás. En su lugar, encontré una comunidad de buscadores de la verdad. Me conecté con personas que, como yo, habían sido tocadas por las revelaciones de Jesús. Compartir nuestras historias se convirtió en una fuente de fuerza colectiva, un propósito compartido que nos une en la lucha contra la guerra espiritual que enfrenta nuestra humanidad.
Las enseñanzas sobre la manipulación y la agenda oculta de la élite que anteriormente me llenaban de tristeza, se transformaron en un combustible para nuestra misión. Nos convertimos en mensajeros de verdad, dispuestos a desafiar el engaño que ha mantenido a tantas almas cautivas. A menudo, me encuentro con aquellos que alguna vez me rechazaron. La mirada de desdén en sus ojos se ha transformado, lentamente, en curiosidad, e incluso en respeto. Mi testimonio se ha convertido en un faro, iluminando el camino para que otros se atrevan a cuestionar lo que han creído durante tanto tiempo. La paz que experimenté tras mi encuentro con Jesús no es solo para mí, es un don que deseo compartir. Sin embargo, la anhelo de reconciliación con mi familia persiste, y a veces me pregunto si alguna vez comprenderán la transformación de mi corazón y el amor que ahora guía mis acciones. Mientras comparto el Evangelio, siento la urgencia de acelerar el despertar de aquellos que todavía están atrapados en la oscuridad. Hablamos sobre las injusticias y las divisiones que presenciamos en el mundo, sobre las guerras que no solo se libran en el campo de batalla, sino en nuestras mentes y corazones. Cada persona que se une a nosotros en esta lucha es un testimonio del cambio. La revelación que recibí no fue solo para mí, es un llamado a todos para que se unan en la lucha contra el engaño y se abracen a la verdad. Juntos, comenzamos a construir un movimiento que puede desafiar las estructuras opresivas que nos rodean. La batalla es dura, pero cada paso nos acerca más a la victoria. La luz de Jesús brilla en medio de la oscuridad, y al enfrentar mis miedos y compartir mi fe, sé que estoy contribuyendo a un cambio significativo. La guerra espiritual continúa, y el despertar es más necesario que nunca. Al mirar hacia el futuro, siento que mis sueños de reconciliación y esperanza están más vivos que nunca. Estoy decidido a seguir adelante, a ser un testigo de la verdad que transforma vidas, para que, un día, todos puedan conocer la liberación que he encontrado en Jesús. Ahora que has escuchado mi historia, debo preguntarte, ¿qué haces realmente con la luz que has recibido en tu vida? ¿Estás dispuesto a seguir el llamado de Jesús, a desafiar el miedo y a despertar a la verdad que se encuentra más allá de la superficie de lo que conocemos? Porque, en este mundo convulso hay algo mucho más grande en juego. A medida que la guerra espiritual se libra en silencio, tú, como parte de esta humanidad, juegas un papel fundamental en el desenmascaramiento del engaño. A veces, es en la oscuridad donde encontramos el momento más revelador. Yo, Samir, un maestro del Alcorán y un fiscal en mi comunidad, nunca imaginé que me vería iluminado por la luz de Cristo. Sería fácil caer en el silencio, pero como mensajero de la verdad, siento la responsabilidad de compartir esta revelación con todos. La carga de la verdad que Jesús me ha mostrado no puede mantenerse oculta, está destinada a ser compartida para que otros puedan despertar de su letargo espiritual. Te invito a reflexionar. ¿Has tenido un encuentro que cambió tu perspectiva? ¿Una experiencia de fe que te llevó a cuestionar lo que te enseñaron? Comparte tu historia en los comentarios. Quiero saber de ti. Además, si sientes en tu interior el llamado a profundizar en esta búsqueda, no olvides suscribirte al canal Truth from Beyond y activar las notificaciones. Cada historia que compartimos aquí tiene el poder de cambiar mentes y corazones. Lo que viene a continuación será aún más impactante, y tú no querrás perdértelo. En nuestro próximo video, exploraremos otro increíble testimonio, el de alguien que también encontró la luz en medio de su oscuridad y decidió seguir el camino del amor y la verdad. Soy Samir, y agradezco que hayas estado aquí, acompañándome en este viaje. Recuerda, aunque la guerra espiritual es real, juntos podemos ser parte de la luz que transformará el mundo.